sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hidji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. Velika invokacja. Istočke zviedlosti u umobožnjem. Neka zviedlos pritekne u omove ljudi. Neka zviedlos siđe na zemlju. Istočke ljubavi u srcu vožnjem. Neka ljubav pritekne u srca ljudi. Neka se Krist vrati na zemlju. Iz redišta je volja vožnja znana. Neka zvraha njegova vodimali volje ljudske. Volja koju majstori poznju i koje služe. Iz redišta koje nazivamo čovječanstvo. Neka se otvari plan ljubavi i svjetlosti i neka se zapajčate vrata iza kolih je zlo. Neka svjetlost, ljubav i moć upostave plan Boží na zemlji. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. ¿Cómo se encuentran hoy? Miércoles, 13 horas de Argentina, unos minutos más, minutos menos. Comienza Sirviendo a la Humanidad. Es un programa que intenta llegar a ustedes trayendo temas para investigar, temas no frecuentes. A veces nosotros decimos que son difíciles, pero bueno, investigamos durante toda una semana en los referentes más cercanos que tenemos, el maestro tibetano, Vicente Beltrán Anglada, Jiddu Krishnamurti y varios otros autores que se nos presentan. Y bueno, agradecemos a Radio Mantra que nos permite esta presentación, estar con ustedes, unirnos a conversar y agradecemos también a todos los que permiten a este programa, que investigando el tema, buscando textos, citas, manejando audios, videos, haciendo imágenes y después distribuyendo por las redes para que llegue a ustedes. Así que enorme agradecimiento a todos los que participan. Y bueno, vamos a, por supuesto, los oyentes, ¿no? También cuando participan en el chat, nos resulta muy atrayente leer sus mensajes y también en otras instancias, en las redes sociales, también nos estimula para seguir adelante. Vamos a ver quién está acá al lado de la mesa, alrededor de la mesa virtual de este programa. Al lado lo tengo a Rafael. ¿Cómo estás, Rafa? Sí, hola, un saludo, buenas tardes o buenos días a todos. Y nada, un saludo a todos, tanto los compañeros con los que ya hemos hablado como los que solo van a escuchar el programa. Y aquí un día más, que aunque haya este calor que todos los de aquí pues vivimos y conocemos, pero nada, lo más importante es lo que podamos aportar y ahí estamos. Bueno, gracias, Rafa. Vamos a ver cómo se desarrolla el programa. Y al lado de Rafa está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, compañeros y Marcela. Pues muy bien, me gustaría saludar a los oyentes. Hoy tenemos un tema interesante que siempre me ha llamado la atención, así que bueno, muy interesada a ver de lo que sale hoy y dispuesta a contar pues lo que buenamente pueda. Así que un abrazo para todos y adelante.
Bueno, y al lado está Jesús Arcano, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues con muchísimo calor, el calor no cesa y estamos en la edición 598 de Sirviendo a la Humanidad. Y la próxima madrugada, no, la siguiente, tendremos el plenilunio de Leo. Un momento culminante. Y el tema promete, tiene que ver con el séptimo rayo. No digo más. Qué bien, qué bien. Bueno, y al lado de Jesús está Parte. Marcela. ¿Cómo está Marcela? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, cuántas cosas tiene el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Y también ese misterio. Muy agradecida siempre, Dani, de participar de Sirviendo a la Humanidad y esperemos que este tema les guste a los oyentes y todos aprendamos muchísimo. Así que muchas gracias. Bueno, y terminando la rueda lo tenemos al otro Jesús, el de Sevilla. ¿Cómo anda el calor por ahí? Que siempre dicen que hace más calor que en otros lados. Pues es mentira, esos son tópicos. Aquí tenemos un calorcito humano que es una ráfaga de aire fresco, que es lo que tiene este programa, que nos estimulamos unos a otros, pues es lo más importante. El calor no tiene importancia. De modo que nada, encantado de estar aquí un miércoles más. Y bueno, a ver qué aprendemos de este tema que tanto promete, como dice mi tocayo Jesús. Bueno, vamos a comenzar. El tema del que vamos a hablar hoy es el poder de los rituales. Se denomina ritual a una ceremonia que se repite cíclicamente de la misma manera, siguiendo unas pautas determinadas. Generalmente asociamos este término con ceremonias mágicas o religiosas, encaminadas a conseguir fines de tipo sobrenatural que no sería posible obtener sin esta intervención especial. Las normas rituales están basadas en un determinado simbolismo de los diferentes elementos y acciones con las cuales se intenta invocar a lo sagrado o a fuerzas débicas o cósmicas que se encuentran más allá de lo humano. Por extensión, se llama también ritual o rito profano al conjunto de normas pautadas que se siguen y se repiten en cualquier actividad social, aunque no sea de carácter sagrado, pero que conlleva asimismo cierto clima de seriedad, circunspección y respeto. Se trataría en este caso de ceremonias sociales, políticas, educativas, etc. Prácticamente toda sociedad realiza rituales, es decir, series de ritos con connotaciones de tipo religioso o ceremonial. En los nacimientos, las bodas, los entierros y en muchos otros momentos importantes de la vida individual o colectiva. Y suele reglamentarse, aunque en diferente medida, el modo en que se debe efectuar el culto en los lugares públicos, especialmente en los templos, dando lugar a una determinada liturgia. Ahora bien, nos podemos preguntar qué sentido tiene esta serie de ritos, sean religiosos o profanos. En la actualidad, porque el ser humano los sigue realizando y qué consecuencias o efectos tienen. Avanzando un poco más, ya que estamos interesados en profundizar en nuestro camino espiritual y realizar un servicio cada vez más amplio, nos podríamos preguntar sobre los tipos de rituales que se corresponden con las energías entrantes de la constelación de Acuario y con el séptimo rayo. Según el maestro tibetano, en la actualidad existe mucha oposición al ceremonial y un gran número de personas buenas y bien intencionadas consideran que han superado y trascendido el ritual. Sin embargo, también nos indica que es imposible efectuar ningún trabajo grupal sin alguna forma de ritual, que es imposible eludir el proceso ceremonial en el vivir, ya que la misma deidad trabaja con el ritual y está sometida al ceremonial del universo, en el cual existen energías que se manifiestan cíclicamente. Posiblemente el rechazo a los ritos se deba
a que en la actualidad constatamos que en la mayoría de ocasiones asistimos a una nulo efecto invocativo de lo superior tienen. Dicho esto, y dado que la misma Hermandad Blanca, la jerarquía espiritual y grandes seres realizan rituales de manera cíclica, nos preguntamos qué tipos de rituales son los más idóneos en la actualidad para los aspirantes, discípulos y personas espiritualmente orientadas. ¿Qué características del pasado deben ser mantenidas y cuáles trascendidas? ¿Qué efecto tienen los rituales cuando son correctamente utilizados? ¿Qué elementos y qué disposición interna se necesita para realizar una ceremonia que contribuya al despertar de la humanidad y a la implementación del plan de Dios en la tierra? Posiblemente tengamos que deshacernos de ideas preconcebidas y abrir nuestras mentes para obtener una comprensión mayor de la naturaleza y el poder de los rituales en nuestra época. Para ayudarnos a esclarecer este interesante tema, hemos escogido algunos párrafos, algunas citas de don Vicente Beltrán Anglada y del maestro tibetano que pasamos a leer a continuación. Todos los ritos, ceremonias y liturgias de carácter religioso realizadas con espíritu de buena voluntad son actividades mágicas fundamentadas en el principio espiritual hacia el bien compartido, siendo una de las fuerzas bienhechoras del planeta. Pero para que una ceremonia, una liturgia o un determinado rito cumplan sus fines invocativos previstos, han de sujetarse a determinadas reglas mágicas. Primero, los oficiantes han de crear un clima de serena expectación mental o emocional, según los casos, en las personas que forman parte del cuerpo místico de la liturgia. Segundo, han de saber invocar conscientemente a las fuerzas sacramentales, débicas o angélicas mediante la fuerza mágica del ritual y poder prepararse convenientemente para transmitir los dones de aquellas fuerzas celestiales. Tercero, han de saber también los métodos mediante los cuales las fuerzas débicas invocadas serán debidamente canalizadas y proyectadas en el alma de los asistentes al culto y convertir a cada uno de ellos en transmisores conscientes de aquellas fuerzas. La serena expectación exigida como regla natural en toda actividad realmente mágica viene como resultado de la atención profunda y sostenida de los componentes del cuerpo místico de la liturgia hacia el acto mágico que se está celebrando. Estos párrafos pertenecen al libro Magia Organizada Planetaria de Vicente Beltrán Anglada. La entrada del rayo violeta, el séptimo rayo de ceremonial, hace que dicha relación o contacto con los devas se obtenga hoy más fácilmente que nunca. Por lo tanto, en este rayo es posible tal acercamiento y, mediante el empleo de las fórmulas establecidas y ceremoniales, conjuntamente con movimientos rítmicos regulados, se hallará el punto de unión de las dos evoluciones afines. No es mi intención tratar en estas cartas la función que el ritual y las fórmulas mántricas establecidas tienen en la evolución de los devas y de los hombres. Solo deseo señalar que para los seres humanos existe un peligro en el uso imprudente de las fórmulas que invocan a los devas,
en experimentar con la palabra sagrada, para hacer contacto con los constructores, los cuales son afectados grandemente por ello, y esforzarse por descubrir los secretos del ritual, con su correspondiente color y sonido. Más adelante, cuando el discípulo haya atravesado el portal de la iniciación, obtendrá este conocimiento y también la necesaria información que le enseñará a trabajar de acuerdo a la ley. Quien se ajusta a la ley no corre peligro. Texto procedente de los hilos azules del maestro tibetano. Ramón, un interlocutor, le pregunta a Vicente: ¿podemos hablar de los ritos, de los misterios que se perdieron hace tiempo? ¿Cuándo volverán a introducirse con una profundidad esotérica, no simplemente una cosa puramente aparente? Y Vicente Beltrán Anglada le contesta: esto, como todos los ritos, digamos, esotéricos de la jerarquía, vendrán a su debido tiempo conforme los grupos esotéricos se vayan distribuyendo y desarrollando en el plano físico. Porque, como sabéis, existen misterios menores que son los que están, digamos, utilizando las iglesias, las organizaciones de tipo exotérico, y también algunos que se dicen exotéricos que están tratando de reproducir los misterios. Pero en los ashramas se está realizando la verdadera liturgia. Ahora bien, sabemos lo que nos corresponde hacer a nosotros. Cuando estamos en silencio, si tuvieseis despierta la clarividencia astral simplemente, veréis que se forma una copa mística. Es la copa mística a través de la cual se derrama la fuerza de la jerarquía. Y cuando estamos aquí, estamos efectuando un ritual mágico, porque estamos poniéndonos en contacto con fuerzas y energías que difícilmente se alcanzan en forma individual. Es aquel silencio que nos invade a veces cuando llegamos aquí. La copa se ha creado ya. Y como que nosotros alimentamos esta copa, creando el santo grial de la conciencia, entonces toda esta copa resplandece. Este texto que acabamos de leer pertenece a la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, Visión esotérica del matrimonio. Daniel, el micro lo tienes cerrado. Hemos leído algunos párrafos, gracias, y cuando leemos estos párrafos vemos que hay diferentes tipos de rituales. No se nos pasa desapercibido que está entrando el séptimo rayo, que es una energía de orden, magia y ceremonial o ritual, y que va a adquirir cada vez más importancia, ¿no? La magia no se puede hacer sin invocar a los devas y sin realizar un determinado ritual. Lo que pasa es que estamos acostumbrados al ritual de las iglesias. La más conocida en Occidente es la iglesia cristiana, que tiene la misa. La misa es un ritual. También algunos pueden tener conocimiento del ritual masónico, que tiene en el templo, hay un determinado piso de cuadrados blancos y negros, los que ofician o los que participan se visten de determinadas maneras, hay símbolos dentro del templo, y entonces uno le parece que un ritual tiene que cumplir todas esas cuestiones. Sin embargo, Vicente habla que la reunión que ellos tenían ahí, en el silencio, en la serena expectación, reuniéndose cíclicamente para interactuar todo el grupo, era como un ritual. Él dice, incluso habla de formar la copa, el grial, que puede recibir las energías superiores, ¿no? Entonces, de eso se trata. Hay distintos tipos de rituales, y entonces nos preguntamos, ¿cuál es el ritual más apropiado para esta época? ¿Qué deberíamos tener en cuenta? ¿Cómo serán los rituales de la nueva era? Ahí Vicente habla de los rituales dentro de las ramas de la jerarquía que se enseñan, y entonces, bueno, todo esto lo estamos poniendo hoy sobre la mesa, a ver qué puede surgir, qué podemos decir, ¿no?, de la importancia de los rituales y de los rituales de la nueva era. A ver, ¿qué dicen los compañeros? A ver, el ritual es necesario porque la vida en sí mismo a nivel orgánico ya tiene su propio ritual. Yo apostaría por la perseverancia.
la perseverancia en la búsqueda precisamente de un punto de equilibrio, y tal vez esa búsqueda interior nos alejará de todo eso externo que hasta ahora en la era de Piscis se ha utilizado. Y francamente hay que decir que no ha habido ese desarrollo de conciencia que en un principio se pensó con el cristianismo. Son muy pocos los que realmente han respondido en comparación con el resto de la humanidad. No quiere decir que las iglesias se hayan dedicado a propagar el mal, sino que no han hecho lo suficiente por dar ejemplo. Por lo tanto, creo que el mejor ritual es dar un ejemplo perfecto de esa conciencia que se quiere ver plasmada. Yo diría lo siguiente, que Vicente Anglada nos dice que el ritual más profundo es el ritual de la atención, de la serena expectación. Como ya hemos hablado otras veces, la atención lleva progresivamente, cuando se hace constante, a la serena expectación. Entonces no habla de hacer determinados signos, movimientos, formas geométricas, decir esto, decir lo otro. No obstante, él habla de que cuando un grupo de personas están en esta actitud, visto clarividentemente, las energías se forman como una copa receptiva. Y esto nos da una pista de qué es lo que ocurre más allá de cualquier connotación religiosa, porque no estábamos hablando de ello, pues un grupo de personas que están atentas, y eso lo hemos experimentado, aunque no veamos lo que ocurre interiormente, lo hemos experimentado muchos, ¿no? Se crea como un clima especial, como un estado de más receptividad, como un estado de silencio interior, aunque no sea perfecto todavía, y entonces las energías se perciben según la sensibilidad cada cual. Con lo cual, el ceremonial de la Eucaristía que conocemos por la religión cristiana, que por cierto no es originario del cristianismo, está tomado de Egipto y de otras culturas, porque se van transmitiendo de unas a otras, es antiquísimo, con modificaciones, se puede producir en la vida cotidiana, cuando estamos o a solas o en compañía en este estado de receptividad. Por eso, aunque tengamos, y muchos podemos tener un cierto, no se me ocurre otra palabra que rechazo, aunque habría que evitar ese rechazo, sino como una especie de desinterés por los rituales que nos han transmitido, hemos recibido por la educación religiosa, etcétera, pues podemos estar viviendo o ir progresivamente viviendo esta dimensión más profunda. Pero también es interesante, y creo que va a ir saliendo, que más allá de lo religioso o lo esotérico hay formas de comportamiento, hay protocolos, hay momentos en los que hacemos ciertas cosas, saludos, etcétera. Y eso también puede incluirse en los ceremoniales. Y creo que esto va a salir y lo vamos a comentar. El mic, Jesús. Perdón. Sí, yo quería apuntar que evidentemente todo lo ritualístico, la ceremonia, la liturgia, lo asociamos a lo sagrado. Y en realidad es que detrás del rito, detrás de la liturgia, pues existe un símbolo y detrás de ese símbolo existe un espíritu. Se pretende a través del símbolo llegar al espíritu. Es verdad que no se nos ha enseñado en nuestras tradiciones, por lo menos en la cristiana, mucho de lo que significan estos símbolos, este lenguaje, la importancia de eso. Pero lo cierto y verdad es que lo sustancial, nos estaba apuntando Vicente Beltrán Anglada en sus conferencias, en sus textos, que tiene que ver con una disposición interna. Yo recuerdo como Antonio Blay, a quien mencionamos también de vez en cuando en esta tertulia, en este foro, pues nos hablaba en relación con los sacramentos, es decir, lo sagrado, hacer de la vida lo sagrado, cómo puede tener una mayor o menor importancia en cada uno en función de la certeza interna, de la intuición que uno tenga de la realidad del sacramento. Es decir, hay que conocer en última instancia qué importancia tiene el sacramento
y vivirlo desde un plano pues lo más elevado posible, desde un plano diríamos que intuicional, si se puede, ¿no? Entonces nosotros mismos habremos sido testigos en nuestra propia experiencia cómo nosotros, en función de nuestra disposición en los rituales en los que hemos asistido, podemos haber estado absolutamente distraídos y no habernos dado cuenta de absolutamente nada, o de haber podido llegar a estados de auténtica comunión o de serenidad profundísima o de una paz que nos llena o de, en fin. Por tanto, esta disposición, este estar consciente, esta intención, esta atención, creo que son focos sobre los que tenemos que reflexionar y no darnos cuenta de que en ello está el alma de la vida, de las cosas. Nosotros, si ponemos alma, ese alma estará presente en lo que se esté realizando a nuestro alrededor. Bueno, como se ha dicho en la introducción, los rituales son antiquísimos, se han utilizado en todas las culturas, en todos los tiempos. Antes de empezar, nos hablaba Rafael de que los cristianos, el cristianismo adoptó ciertos ritos de Egipto, de la Atlántida, estos a su vez de la Atlántida. Entonces, vemos que en el rito, y especialmente el rito mágico religioso, se realiza una invocación para que los dioses o aquellas energías, seres, ángeles, espíritus más elevados, produzcan un determinado resultado que nos resulte propicio o benevolente a los seres humanos. El ser humano siempre se ha sentido algo perdido e intenta esa intervención de los dioses para que su vida sea más cómoda, agradable según a su personalidad, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando las personas vamos evolucionando y va cambiando el sentido de lo que es lo divino y va cambiando el sentido de lo que es mejor para uno, ¿no? Evidentemente los ritos tendrán que cambiar, primeramente porque la divinidad ya no se ve fuera de uno, ni un ser o entidades a las que debamos pedir algo que necesitamos, ¿no? Sino que se empieza a sentir ese tipo de energías dentro de uno mismo y a sentir que son parte nuestra, ¿no? Y a sentir también que la vida nos va proporcionando en cada momento aquello que necesitamos para el correcto o la correcta evolución, ¿no? Y para ir descubriendo quiénes somos en realidad, el alma en encarnación, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de rituales, si ya no pedimos nada o si ya el pedir es de una forma diferente y nunca a nivel individual, qué tipos de rituales podremos utilizar aquí? Se ha comentado que rituales, cualquier acto en el cual estemos muy atentos, muy presentes, serenamente expectantes en esta quietud. También Vicente comenta que cuando nos reunimos en grupo con esta actitud, las energías que podemos canalizar son mucho más poderosas que si estamos solos, pero estemos solos o en grupo, es evidentemente que siempre estamos canalizando determinadas energías y en la medida en que estamos atentos, pues con más facilidad se da ese contacto con el alma, esa actuación desde el alma y estaremos más dispuestos, abiertos a canalizar algo que sea de tipo superior, que creo que es lo que en estos momentos hace falta a la humanidad, energías que vayan limpiando los éteres, la introducción de ideas arquetípicas elevadas, de nuevas formas de organización, formas, quizá no sean nuevas, algunas formas de pensamiento, pero manifestar valores como el amor, la solidaridad, ese respeto mutuo, ¿no? Y ahí está el tema que siempre hablamos de la atención. Parece ser que cuando está esa atención todo adquiere un carácter más sagrado, si entendemos como sagrado esa conexión con lo divino. Entonces ese es uno de los puntos clave, la atención. Y a partir de ahí, pues cuando
mediante esa atención nos vayamos vaciando de lo que es la personalidad, también se indica ya que se nos darán, pues posiblemente en el futuro, ciertos tipos de mantras para trabajar con los devas. Conoceremos también mejor el simbolismo del color, del sonido, incluso del perfume, de la palabra, y podremos entrar en contacto más directo con devas de evolución superior. Pero por ahora parece ser que la consigna es estar muy atentos y purificados. Bueno, cuando hablamos de los rituales tiene que haber una intención, también una forma y que haya una repetición. Esto es lo que generalmente utilizamos. Ahora en nuestra misma vida cotidiana o en toda la experiencia de nuestra vida, hemos asistido quizás a varios, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta que eran tales, o algunos sí. Cuando se despide a un ser querido, un caso, cuando realizamos una meditación y esa meditación se hace a través de los años y cada uno de los que, si es en un grupo, por ejemplo, cada uno por lo general ocupa un determinado lugar, ¿no? Dentro en el espacio y se hace una invocación, a esa invocación hay una respuesta, es decir, que hay una intención, también hay una atención, es decir, hay una serie de elementos que componen, si bien tenemos una noción de lo que hemos aprendido, de lo que se trata, lo que está planteando, por lo que estoy escuchando el equipo de Sirviendo a la Humanidad, es un nuevo abordaje de lo que podría ser el ritual, poniendo su énfasis en la atención. Uno que me ha llamado muchísimo la atención a lo largo de los años es el ritual de la meditación de Wesak, que surge de la leyenda, donde se dice que llega el Buda, el Cristo, realizan cánticos, hay una geometría, movimientos, la gente está serenamente expectante, participan una serie de jerarquías espirituales y esa energía que es tan invocativa, bueno, llega a la tierra a través de la bendición del Buda, se pronuncia la gran invocación, es decir, es todo un conjunto que lo pueden leer porque está ahí en la página web de Sabiduría Arcana en Wesak, a aquellos que les interese, pero hay todo un movimiento que se dice que eso también forma parte del ritual. Entonces la idea es abordar en una primera instancia de lo que es un ritual y luego observar también nuestra propia vida y aquellos rituales que vamos desenvolviendo a través de la atención y la conciencia, ya que siempre que estamos atentos de alguna manera somos seres invocativos. Entonces invocamos y ese accionar que a veces es repetitivo cambia porque ya no se trata de una costumbre, sino de un acto realizado con conciencia, aunque lo hagamos varias veces. Bueno, a veces decimos los rituales de la nueva era, ¿cómo serán, no? Pero de todo lo que se viene hablando y de lo que hemos leído, podemos observar que en algunos lugares ya hay un incipiente ritual de la nueva era, de la era de Acuario. Por ejemplo, con Carmen hemos asistido a unos sábados de meditación contemplativa en la cueva de Manresa, ahí cerca de Barcelona, donde San Ignacio de Loyola empezó a escribir sus ejercicios espirituales. Bueno, ahí está Javier Meloni. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen los sábados de meditación contemplativa? Es un cuadrado y alrededor de ese cuadrado hay gente que se sienta. Podría bien ser un círculo, ¿no? ¿Y qué simbolismo hay? Hay en el centro un cuenco así de más o menos un diámetro de 1,5 metros, más o menos plano el cuenco, y hay una luz que ilumina el cuenco.
Eso me hizo acordar al lugar de meditación de Naciones Unidas, que hay una piedra y una luz que ilumina la piedra, ¿no? Pero acá está el cuenco. ¿Y qué se hace en los sábados de meditación contemplativa? La gente se sienta, se hace silencio durante media hora y eso, en el silencio se reciben energías superiores. Por fuera prácticamente no hay una sobrecarga de ritual o de cosas que se hacen, pero internamente, en la medida que todos los que participan hacen silencio, juntos forman ese cuenco, esa copa, ese grial, como mencionó Vicente en uno de los textos, y desciende la energía de lo divino, de lo alto. Y en relación con las meditaciones de plenilunio, se tiene un delineamiento que vendría a ser como una especie de ritual externo, pero ese delineamiento nos hace en el silencio conectar con la jerarquía, con Shambhala y con las constelaciones. En ese silencio puede descender la energía, es decir, además del delineamiento, no hay una demasiada sobrecarga de cosas externas en el ritual. Y respecto de la misa, hay gente que ha dicho que la religión católica se ha mantenido en el transcurso del tiempo por siglos y siglos por ese ritual de la misa. Aunque a veces los sacerdotes no son muy conscientes de lo que realizan, Vicente habla que en el momento que se eleva el cáliz, la copa, y se toca la campanita, creo, es el momento en que el sacerdote debería hacer un gran silencio para que los fieles también hagan silencio y descendiera la energía, ¿no? Evidentemente los rituales en la nueva era van a tener cada vez menos componentes externos y más componentes internos. El componente interno es la atención, el silencio y la serena expectación. Y para dar otro ejemplo, varios aquí del grupo también los lunes y jueves nos reunimos por internet y se hace una meditación de silencio de 25 minutos. Al principio se presenta, se hace una lectura, la meditación en sí, y eso es todo, ¿no? Habría que ser clarividentes para ver en todas estas instancias qué tipo de descenso de energía de lo alto, de lo espiritual, de lo sagrado, desciende. Es decir, estos que he mencionado más o menos, todos tienen un elemento común, que es en el silencio recibir la energía que proviene de lo alto. Bueno, vamos a continuar con este programa y vamos a una especie de segundo bloque leyendo de nuevo otros textos, ¿no? Jesús, ¿qué te parece si comenzamos esta segunda parte? ¿Comenzamos y nos saltamos las noticias o no? No, vamos a las noticias, sí, Pues vamos perdón. a las noticias mejor entonces. Plenilunio de Leo. Muchas personas nos preguntan sobre la importancia de los plenilunios y queremos compartir estas palabras de Vicente Beltrán Anglada. La Tierra, en plenilunio, es la que queda ubicada entre el Sol y la Luna. Por este motivo, las energías lunares tienen menos influencia porque es cuando más iluminación tiene. Te invitamos a participar de la meditación de plenilunio de Leo, que se llevará a cabo el próximo jueves 11 de agosto a las 8 horas Argentina por esta radio. Puedes leer sobre el signo de Leo en Sabiduría Arcana, sección plenilunio, buscas la imagen de Leo y entras al minisitio. Te esperamos. La otra noticia es sobre el grupo de estudio sobre el silencio. Queremos invitaros a participar en un grupo de lectura sobre el silencio. Dada la importancia del silencio espiritual, diferentes autores hacen referencias a través de libros, conferencias, escritos a este tema tan importante. En esta oportunidad se leerá el libro La Revolución del Silencio de Consuelo Martín. La invitación es a participar del grupo de lectura que comenzará el lunes 5 de septiembre vía Skype. No es necesario tener instalado Skype. Con el link os podéis unir directamente por la computadora o por el celular o teléfono móvil.
El horario son las 17:45 horas de Argentina, 22:45 horas de España y la duración aproximadamente es de 1 hora 15 minutos. La inscripción la podéis realizar escribiendo un mensaje en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias o por mail a la siguiente dirección: silencios y vivencias, todo con minúscula, con Y, silencios y vivencias, @gmail.com. Allí nos decís vuestra intención de participar y se os enviará el link. Os animamos porque es un grupo muy dinámico y cada cual puede hablar, dar su opinión, escuchar. Vamos a ir leyendo y comentando. Así que es muy agradable, se pasa 1 hora más o menos enseguida y vamos aprendiendo e integrando el tema del silencio, cómo llevarlo a la práctica en nuestro día a día, en nuestras vidas. Así que, bueno, estáis todos invitados y os esperamos. Pues muchas gracias, Rafa y Carmen, por las noticias y sin más vamos directamente al segundo bloque. Estamos tratando en Sirviendo a la Humanidad el tema del poder de los rituales. Y si os parece, leemos un poquito los mensajes que nos están llegando en el chat o los dejamos para luego. Sí, adelante. Bueno, pues la primera idea, Kiraus nos dice que efectivamente en relación con los ritos y las fórmulas que se ha apuntado a la idea de que iban a ir cambiando en el tiempo, ella dice que sí, que van a cambiar hasta no ser necesarios. Quizás haya alguna idea en los próximos textos que vamos a leer que tengan que ver con la encarnación por el iniciado del ritual en su persona, pero bueno, eso lo vamos a ver. Y Ricardo nos da varios mensajes y dice: no olvidar que somos creadores y con esto invocadores, hecho que nos permite participar profundamente en diversos rituales como los que ahora se realizan en grupo e intergrupos de aspirantes y discípulos que desean servir a la jerarquía. Y nos dice también: hay rituales pequeños al dar gracias al tomar los alimentos, al entrar a un bosque o a una montaña e invocar los guardianes de esos lugares, al asistir a un ceremonial de bautizo, matrimonio o de los funerarios. Y termina diciendo también: en cada plenilunio, al participar en las meditaciones grupales, ahora por vía de internet, donde los ángeles nos unen a todos en lo supremo. Pues muchísimas gracias, Ricardo, por tus comentarios y en el chat, y vamos a leer unos textos. Adelante. Existen las ceremonias litúrgicas de la jerarquía. Existe la liturgia creada en el corazón místico de Shambhala, en la cámara iniciática de Shambhala. Pero esto pertenece, digamos, a algo que tiene que ver con el cosmos, no con el planeta Tierra. Solamente a la humanidad avanzada, para los discípulos y los iniciados de esta nueva era, la verdadera forma de representar la liturgia, digamos, del cosmos, será el silencio expectante. Todavía necesitamos una forma externa de liturgia, pero cuando tengamos este centro desarrollado, la liturgia será interna y nos sentaremos aquí y viviremos intensamente una realidad que está más allá de la liturgia conocida. Pero hasta que no llegue este momento, no podemos hacer otra cosa que seguir, digamos, las presiones ambientales y el karma de nuestra vida, pero ya con la esperanza de la existencia de estas dos palabras: serena expectación. Esto es un fragmento de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, Visión esotérica del matrimonio. Dense cuenta que la gran constelación de Acuario, en la que ya hemos penetrado, estamos ya dentro de su resplandor, constituye una avanzada del séptimo rayo, que se manifiesta en forma de magia organizada en ceremonial y en agrupaciones. Los grupos, cuando están discutiendo, están realizando un ceremonial. Cuando está la Asamblea de las Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad, o cuando se reúnen en cónclaves secretos las sociedades ocultas, están siempre celebrando un ritual. Y este ritual pertenece siempre al séptimo rayo, el rayo de la magia organizada.
Y aquí tenemos también una expresión de magia organizada que ustedes están creando. Un círculo de energía que reduce la canalizada dentro y fuera de ustedes, constituyendo la salvaguarda de lo que les decía, de que la obra del maestro Saint Germain no se perderá. Texto procedente de la comprensión espiritual de Vicente Beltrán Anglada. Y el hombre es puro, él es la liturgia. Es la liturgia, la ceremonia y el ritual. Lo es todo. ¿De qué nos sirve un templo de piedra si no hay alma dentro? Pero si cualquier iniciado penetra en un templo, lo purifica con su aura. Es el iniciado, es el hombre puro el que tiene que redimir las iglesias y tiene que llegar a un estado de pureza tal que puede quebrantar los moldes de la tradición y convertir la piedra en éter para que los ángeles desciendan nuevamente a restablecer los misterios iniciáticos como sucedía antaño. Es la pureza. Conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada La mutación, los efectos del primer rayo. Pues muchas gracias a todos por la lectura de estos textos. Y en el primero de ellos decía Vicente Beltrán Anglada que necesitaríamos todavía esta forma externa de liturgia. Y decía, pero cuando tengamos este centro desarrollado, ¿se refería al corazón? ¿Qué pensáis? Sí, y sobre todo a la contraparte, entiendo, en el centro coronario. Es decir, un nivel de conciencia donde precisamente a nivel mental respondamos a la energía del séptimo rayo, que básicamente es síntesis. Pero una síntesis que creo, sinceramente, que no conocemos, porque simplificamos las cosas, pero no hemos encontrado la síntesis. La síntesis necesariamente para nosotros debe trascender la atracción a la forma física que como aspirantes todavía tenemos. De modo que a lo mejor hay que amar todavía la forma, dándole su verdadera dimensión espiritual. Hay que amarla desde el punto de vista del alma, no a nivel de personalidad. Claro, poniendo el alma dentro, que es lo que nos estaba diciendo ahí está, ahí lo veo, sí. A mí se me ocurre que a lo mejor hace referencia a un centro desarrollado en los participantes de la ceremonia que les permita ver clarividentemente qué ocurre energéticamente en ese lugar, ¿no? Habría que ver si estaba hablando de algo antes. Pero, claro, nosotros decimos, bueno, nos sentamos en silencio y conectamos con lo alto. Y como no vemos, a veces no creemos. Feliz aquel que cree sin ver, ¿no? La comunidad Bahá'í construye templos en todas partes del mundo que son una semiesfera. ¿Y cuál es la...? Nosotros estuvimos en uno en Santiago de Chile. Entonces, ¿cuál es la disposición? Que cualquiera de cualquier religión puede penetrar en ese templo a cualquier hora, sentarse y meditar en silencio. Entonces, un poco, yo creo que va por ahí, la nueva religión mundial va por ahí, es decir, que nos podamos reunir a invocar a lo alto a partir del silencio. Claro, si nosotros fuéramos clarividentes, no solo veríamos la copa que se forma para recibir la energía de los altos, sino podríamos ver el descenso de las energías. Entonces ya ahí veríamos también con clarividencia y sabríamos que lo que estamos haciendo es correcto o no más o menos correcto, y ajustar y profundizar el silencio y la serena expectación y ver que afluye más energía. Entonces, un poco el ritual de la nueva era, en lo que al contacto con lo alto se refiere, es en el silencio, en círculo, y cada uno participando con cualquier otro ser humano. Bueno, se me ocurre, por ejemplo, que
una forma de ritual es la misma recitación de la gran invocación. Entonces, cuando hacemos referencia a realizar estos rituales en silencio, habrá partes que estaremos callados, pero habrá partes que no. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la palabra ha de salir desde el alma que es desde un punto en el cual la personalidad no interfiera. Entonces es la personalidad la que está en silencio y desde ahí vamos a recitar los mantras que sean adecuados. Se nos ha dado el de la gran invocación que pide para toda la humanidad y es importante recitarlo con conciencia y centrados en nuestra alma. Entonces, cualquier tipo de ritual que se vaya a hacer en la nueva era, porque irán surgiendo posiblemente nuevas formas y emplearemos, como se ha dicho, incluso el color, el sonido. Escuchar música con atención puede ser también una forma de ritual, ¿no? El sonido de los cuencos y tantas otras cosas como el incienso o las velas, la luz que se puede utilizar en un ritual, y todo esto hecho desde un punto de plena conciencia es lo que va a permitir que esas palabras tengan poder y que tenga poder la geometría y que tenga poder aquello que estamos proyectando hacia el éter, ¿no? Creo que, como se ha dicho, es momento de darnos cuenta de que todos estos rituales no tienen un valor en sí mismos, la forma no tiene un valor si nosotros no la alimentamos con nuestro espíritu. Y es ese espíritu el que ha de dar y utilizar las herramientas que tiene, esas formas que estaremos proyectando al éter. Y bueno, podemos empezar con lo más sencillo, que es la gran invocación y ese silencio. También se nos dice que la liturgia va a ser más sencilla en la nueva era. Pues bueno, estaremos atentos y de ahí descubriendo qué es lo que nos corresponde hacer. Yo voy a poner, se me ocurre ahora por el tiempo, 3 ejemplos de ceremonial, a ver qué os parece. El primer ejemplo es este programa de radio, en el cual pues está organizado, lo habéis organizado, de hablar unos, hablar otros, leer unos textos, y luego incluso cuando toca dar nuestra opinión, vamos sucesivamente, sin interrumpirnos, hablando uno tras otro. De tal manera que estamos haciendo, se me ocurre decirlo de esta manera, un ceremonial en el cual pues hay una sucesión de comportamientos y con una cierta atención, la que cada uno podamos vivir, y por lo tanto transcurre el programa con un respeto enorme y por lo tanto dará una impresión y unos efectos en los oyentes. Si miramos alguna tertulia de las que suelen realizarse en televisión, estoy pensando en la televisión española, pues sobre todo en los últimos años, pues es muy frecuentísimo las interrupciones. Habla una persona y antes de acabar, aunque sea brevemente, ahí hay otra que le está interrumpiendo. De tal manera que hay una falta de respeto por lo que se dice, no se escucha, están las personas con la emoción a flor de piel para poder lanzar su mensaje. Y entonces falta lo que a veces ha existido y sigue también en ocasiones, esa sucesión de intervenciones en las que cuando alguien habla, los demás escuchan. Esto es un proceso que lógicamente no es nuevo, se puede dar, se ha dado, se da y se tiene que dar cada vez más. Luego, en cuanto a la forma geométrica, por ejemplo, las charlas coloquio que hago yo ahora, que organizo en verano, pues como las hacemos no en un local, sino al aire libre, en unos jardines, pues me estoy acordando de que sin que nadie lo dijera, nos sentamos en círculo, cosa que no es nueva, porque muchas veces cuando podemos movernos y elegir el sitio con las sillas movibles, nos sentamos en círculo y a veces aparece un círculo casi perfecto, lo cual es geometría. Tiene mucha importancia la geometría, cuadrado, triángulo y círculo. Y el otro ejemplo, para ser breve, es los funerales.
Yo cuando he tenido que asistir a un funeral o hablar con una persona que ha perdido a alguien, tengo una resistencia interior a dar el pésame como siempre se ha hecho. Le acompaña el sentimiento, etcétera. Como tengo también resistencia a repetir fórmulas anteriores. Hay algo en mi interior que me lo impide. No obstante, a veces hay que hacerlo, por supuesto. Pero cuando he tenido que organizar un funeral de un ser cercano, que ha fallecido, pues, y creo que no soy el único, he leído algo que he escrito en ese momento dirigido a todos los asistentes, de tipo positivo y más allá de las creencias de cada uno, algo que unifique a las personas. Y también he puesto, repito que esto no es nuevo, una música clásica determinada que crea un ambiente determinado a los asistentes al funeral. De tal manera que poner música, leer un texto, luego pues la conversación que tengamos, lo que decimos, todo eso, a mi entender, es como un ceremonial. Si lo hacemos desde el corazón, como estamos diciendo, con atención, aunque las personas participantes no hayan oído hablar de la serena expectación, están ante algo nuevo y, por supuesto, con respeto, con algún tipo de atención. Por lo tanto, ahí se están invocando energías, la música, las palabras que se dicen, las personas escuchando respetuosamente, y se va creando un ceremonial nuevo que creo que va a ir aumentando progresivamente y esto pues va sustituyendo los ambientes emocionales, tristes, dramáticos que conocíamos anteriormente. En fin, para ser breve, seguro que podríamos ampliar los ejemplos de ceremoniales en los cuales unas veces se puede hacer la gran invocación si las personas están conscientes de ello, si la conocen, otras veces no, pero siempre podemos hacer algo respetuoso, con atención, con expectación, hasta donde cada persona alcance. Y Jesús, Iglesia, ¿tú qué opinas? Pues mira, a ver, sí. ¿Yo qué opino? Mira, yo opino que efectivamente aquí hace falta ponerle mucha alma y mucho corazón y mucha atención y mucha reverencia a la liturgia. A la liturgia que en realidad es la comunión con la naturaleza, con todo, porque en última instancia estamos relacionándonos con un Dios vivo que está expresado en infinitas formas. Entonces pareciera como que solamente se llega a Dios a través de templos, pero es que el templo es todo, el templo es un bosque, el templo es un jardín, el templo es cualquier reunión, es decir, la cuestión es que lo hagamos sagrado. Y entonces esa sacralidad, esa disposición o esa característica del discípulo, del iniciado, la pureza hace que no haya nada que impida ver esta comunión o que realmente sea algo experimentable. Y yo creo que todos estamos en la capacidad de hacerlo, porque todos hemos sentido un profundo respeto, una admiración por la naturaleza, un sobrecogimiento, una capacidad de sorpresa que nos deja sin habla, que nos llena el corazón, que nos hace crecer en capacidad, en energía y de repente tú dices, bueno, realmente estamos en una comunión, es una conexión íntima, profunda con el universo que se da a sí mismo a través de sus infinitas formas y maneras, ¿no? Entonces yo digo, solamente depende de que uno mismo esté en esa atención, en esa conciencia de las cosas, que sea el alma el que sea consciente de las cosas y que sea el alma el que vaya o no al templo, porque en realidad Dios está fuera de los templos y está en los templos y está en las personas y está en todo. Entonces, al final, mientras seamos tan puros como el iniciado que hace radiantes los templos de por fuera y de no por fuera, pues sigamos teniendo presentes esas dos palabras, como decía uno de los textos, la serena expectación, y sigamos creciendo en ella de manera muy humilde, pero bueno, es que tenemos que
digamos, estar en esa conexión íntima con la vida y atentos a cómo la vida se va comunicando con nosotros. Nos quedan 5 minutos, ¿no? Hay una corriente masónica nueva que parece que está inspirada en lo que escribió Alice Bailey, que le transmitió el maestro tibetano, donde ellos insisten en lo que tú dijiste, Jesús, o lo insinuaste. Ellos dicen que el templo es el planeta todo el planeta es el templo, y que entonces el trabajo dentro del templo, como dicen los masones, es el trabajo en la vida cotidiana. Y para estar en serena expectación y en silencio, todos los seres humanos dejaríamos que la vida con mayúscula o el propio Dios nos vaya acomodando y dirigiendo, y que se vaya dando en la tierra una nueva vida, es decir, donde todo sea un ritual, no solo por lo que la naturaleza aporta a través de los ángeles en forma periódica, día a día, sino que el ser humano se acople a ese vivir en el templo que es todo lo que ocurre en el planeta Tierra, ¿no? Sí, en una ocasión hablábamos de la gran invocación y yo me permitía entenderla en la manera de que nosotros deberíamos de ser la encarnación de la luz, del amor y de la energía, del poder, porque en última instancia lo que estamos haciendo estamos aprendiendo la ciencia de la invocación y de la evocación. Entonces, esto es así, hay que ver que invocamos de manera inconsciente o consciente y que somos creadores, como nos decía antes también Ricardo en el chat. Entonces tenemos una capacidad de crear, de co-crear o de ser partícipes en la creación a través de nosotros, aunque nosotros no seamos los que lo hagamos, pero participamos conscientemente en ese trabajo y es el trabajo de la propia naturaleza, ¿no? Marcela, ¿qué podés agregar para poner la frutilla en el postre, como dice Jesús siempre? Bueno, decir que a cada invocación hay una evocación o respuesta y que quizás estando más atentos, más serenamente expectantes, desarrollando esa pureza que mencionaba Vicente Beltrán Anglada, podremos realizar la invocación a la divinidad o esas invocaciones a devas, ángeles que responden, que son energía y que nuestra vida así podría cambiar muchísimo y como cada uno ha ido resaltando un aspecto de lo que considera importante, creo, Dani, que se ha hecho bueno, como un pool de respuestas importantes y profundas sobre este tema. Así que, bueno, creo que hemos aprendido bastante todos sobre lo que son los rituales. Hay Dani? algunos mensajitos, no, yo ya dije más o menos, hay unos mensajitos en el chat. Jesús, Iglesias, ¿tienes el mic cerrado? ¿Lo quieres leer? Pues a ver, estaba un poco despistado. Dice aquí Kiraus, dice, acabo de buscar el significado etimológico de liturgia, viene del latín y a su vez del griego, con el significado general de servicio público y literal de obra del pueblo. También nos dice Kiraus, somos el punto de luz y el punto de amor de la gran invocación. Y Víctor nos dice, realmente cada movimiento de la mente es una pequeña invocación, de ahí la importancia de estar atentos. Pues sí, muy importante, nunca lo resaltaremos lo suficiente. Es la propia conexión con lo interno, con lo espiritual, con la vida. Creo que quizá no haya mejor ritual que la propia atención. Sí, hay una frase de Vicente Beltrán Anglada, pasa que no se podían poner todas porque tiene muchas al respecto, y decía, el ritual es la atención, y lo decía así tan rotundamente, que es lo que
hay que estar atentos y como decía también aquí Jesús, perseverar en esa atención y aunque nos distraigamos, pues volver a hacer la conexión y estar ahí atentos. Pues muy bien, pues de atención a atención y tiro porque me toca, como en la oca. Nos vamos al espacio de la atención. ¿Qué os parece? Pues sí, este año hemos dedicado este espacio a la atención y estamos poniendo a vuestra disposición unos pequeños fragmentos sobre este tema. Nos dice Vicente Beltrán Anglada que solo cuando existe una gran atención en el ser humano, cuando existe este vacío que crea la atención perfecta, entonces empieza a surgir la voz del corazón. Hoy en este espacio vamos a escuchar un párrafo de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada El maestro y el discípulo. Adelante. La atención nada tiene que ver con la mente. La mente es solo el receptáculo de la atención. La atención está arriba, es el espíritu. Por tanto, ¿qué sucede cuando ustedes están muy atentos? La mente desaparece, porque no es la mente la que está fraguando la atención, sino que es un vehículo vacío, lo cual quiere significar que está lleno de plenitud a través de la cual el espíritu se pone en contacto con todo lo que le rodea. Y esto es serena expectación. Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El maestro y el discípulo. Bueno, ahora nos toca el espacio meditativo, que vendría a ser el aspecto más ritualístico del programa. A veces hacemos una meditación recitando 3 mantras, a veces invocamos a los maestros del Cono Sur y otras veces hacemos la meditación de silencio. Hoy toca la meditación de silencio, así que vamos a hacer el ritual del silencio. Entonces, para estar en silencio hay que relajar y silenciar los 3 vehículos inferiores: el vehículo físico, el vehículo emocional y el vehículo mental. El vehículo físico lo podemos relajar haciendo un repase de todos los músculos rápidamente: las piernas, los brazos, el torso, el cuello, la cara, la parte superior de la cabeza, y ahí quedamos relajados completamente. Aquellos que practican yoga lo pueden hacer en pocos segundos. Luego prestamos atención a las emociones y vemos que hay algunas emociones en nuestro cuerpo emocional. Sabemos que no somos las emociones vienen y pasan, vienen y se van. El problema es cuando la emoción nos toma y nos sentimos identificados con la emoción. Pero si nosotros las dejamos pasar, la emoción se silencia, el cuerpo emocional está tranquilo y dispuesto para la meditación. Y lo mismo con los pensamientos. Prestar atención a los pensamientos hace que se disuelvan, que desaparezcan, que se revienten como pompas de jabón, decía un instructor. No son poderosos los pensamientos para llevarnos de las narices de aquí para allá. En la profunda atención se produce el silencio de los pensamientos. Y entonces, estando en silencio físico, emocional y mentalmente, hacemos el ritual del silencio para que en ese silencio lo alto descienda sobre la copa, que son nuestros 3 vehículos inferiores, el santo grial de cada uno. Y aquí en grupo, el santo grial grupal. Así que vamos a permanecer durante 5 minutos en silencio, mientras Cristina nos pone una música muy suave para evitar el silencio de radio que no se puede hacer. Entonces, 5 minutos de silencio.
en esta meditación y queremos recordarles que este viernes estaremos recitando juntos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Les invitamos que se sumen, que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando. Y podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar la gran invocación con silencio y atención. Y si después de recitar la gran invocación, aquellos que así lo perciban intuitivamente como necesario, pueden invocar a los ángeles solares por su propio país o por aquellos países que tengan más necesidad. Y también que lo realicen todos los días de la semana, no solamente los viernes. Es mucha la necesidad y requiere la activación de todos los recursos invocativos de los aspirantes y discípulos, de las personas de buena voluntad de todo el mundo. Así que esperamos que se sumen. Bueno, y como complemento para esta meditación o cualquiera que podamos hacer para esta invocación, tenemos las meditaciones de silencio. Se nos dice que el silencio es el camino más fácil y más asequible al aspirante moderno y es muy difícil de ser seguido pese a la sencillez con que es presentado. Bueno, nos dice Vicente que es difícil de ser seguido, por eso hacemos estas reuniones, meditaciones de silencio grupales, en la cual pues se nos facilita la experiencia al estar en grupo y realizamos estas meditaciones todos los lunes y los jueves a las 17 horas de Argentina, 22 horas en España. Lo realizamos por Google Meet. El link para participar lo tenéis en el Face de este programa y también en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias. En este grupo de Facebook vamos compartiendo lecturas, comentarios, reflexiones que nos ayuden a entender cómo funciona este tema, pero sabemos que realmente lo que nos puede clarificar es la práctica y la constancia. Así que si os apetece, os esperamos cualquier lunes, jueves, allí vamos a estar y sois todos muy bienvenidos. Bueno, hemos llegado al final y esperamos que todos hayan disfrutado de este ritual de los miércoles. De este programa de los miércoles que se emite por Radio Mantra y que se llama Sirviendo a la Humanidad. El próximo miércoles el tema será Ante la crisis, firmes en la luz. Así que están todos invitados a participar. Un abrazo fraterno y mucho amor para todos.